Y bueno, hoy comenzamos un nuevo estudio o una serie de mensajes. Ahora va a ser en el libro de Nehemías. ¿Ha escuchado el libro de Nehemías? Está en el Antiguo Testamento. Es el último libro de la sección de libros históricos. Así es que puede ir en mi Biblia, está en la página 498. Así es que, pero en su Biblia no sé en qué página va a estar. Así es que puede abrir su Biblia en el libro de Nehemías. Y vamos a hablar hoy acerca de este tema que hemos llamado Reconstruyendo, y el mensaje de hoy se llama Saliendo de la Ruina. Y bueno, usted sabe que Nehemías es un líder, o fue un líder que Dios levantó en la historia del pueblo de Israel para una función muy específica, que era reconstruir los muros de Jerusalén. Cuando estos muros estaban destruidos y habían estado quemados, y era una fuente de lástima, de desánimo, de tristeza para todo el pueblo que habitaba en Jerusalén. Y Dios levanta a este líder para ir y reconstruir los muros de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Ahora déjeme decirle algo muy interesante, porque lo que hizo Nehemías fue más que edificar los muros de la ciudad o de ponerle puertas a esos muros. Lo que hizo Nehemías fue animar y avivar la fe de un pueblo que había perdido la fe en medio de circunstancias difíciles. Y déjeme decirle que nosotros estamos pasando algo similar, porque después de un año y cuantos meses de pandemia, muchos de nosotros todavía seguimos desanimados, todavía muchos de nosotros vivimos con temor, todavía muchos de nosotros vivimos con preocupación, y como que Dios se alejó de nosotros y nos sentimos solos y nos sentimos desanimados. Pero es tiempo de que el pueblo de Dios recuerde quién es Dios, cuál es la misión de Dios para nosotros, y nos animemos a reedificar nuestra vida, nuestra alma, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, y hagamos la misión la cual el Señor nos llamó a hacer. Y quiero preguntarle si usted este día quiere escuchar la voz de Dios. ¿Está dispuesto? No importa lo que Dios le vaya a decir. ¿Qué tal si le pide algo que usted no está dispuesto a hacer? Wow, tremendo, ¿verdad? ¿Qué le parece? Vamos a ponernos de pie, vamos a leer los primeros 4 versículos del libro de Nehemías, y vamos a pedirle a Dios, después de que leamos, le vamos a pedir a Dios que hable a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, escuche cómo estaban, están en gran mal y afrenta. Están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Padre, venimos a ti en este momento, porque queremos escuchar tu voz. Y Señor, así como Nehemías, cuando escuchó ese reporte, Señor, él se sentó y ayunó y lloró y oró. Nosotros también queremos venir a ti, Señor, porque tú conoces las ruinas de nuestras vidas. Clamamos a ti, queremos escuchar tu voz. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Para poder entender el mensaje del libro de Nehemías, tenemos que entender el contexto en el cual fue escrito. Y voy a dar una breve historia del pueblo de Israel para que entendamos en qué momento de la historia del pueblo Dios envía a este hombre que se llama Nehemías. Usted sabe que Dios escogió al pueblo de Israel, hizo un pacto con Abraham y le dijo: ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, yo voy a bendecirte, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a bendecir en tu descendencia a todas las naciones de la tierra.
Pero después les dijo que los iba a mandar a Egipto y que iban a estar 400 años esclavizados en Egipto. Estuvieron 400 años esclavizados en Egipto hasta que mandó a Moisés. Moisés los saca de la esclavitud. Dios hace cosas poderosas para mostrar que Él es Dios. Los lleva en camino a la tierra prometida. Entran a la tierra prometida y comienzan a conquistar bajo Josué. Moisés no pudo entrar porque Moisés representa la ley. La ley nunca te puede llevar a las promesas de Dios. Pero Josué, que su nombre es Salvador, los metió a la tierra prometida y ahí empezaron las batallas en fe. Y después de que murió Josué, nosotros sabemos que Dios comenzó a gobernar a través de jueces. Los jueces representaban a Dios ante el pueblo, pero llegó un punto después de 400 años más o menos de gobierno de los jueces que los israelitas no querían ya que Dios los gobernara, y entonces le pidieron a Samuel, que era el último de los jueces, le dijeron: danos a un rey para que seamos igual a las demás naciones. Ellos querían ser igual a las demás naciones, no querían ser la nación única del pueblo de Dios. Y entonces Dios le dijo a Samuel: Samuel, dales a un rey, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Déjame preguntarle, ¿cuántos de nosotros no hemos desechado a Dios de nuestra vida porque queremos ser igual al mundo? Tremendo, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que hizo, sabemos que estudiamos la vida de David y nos dimos cuenta que Saúl desobedeció a Dios y Dios lo desechó como rey, y Dios levantó a David y dijo: he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón y él va a hacer lo que yo le pida. David no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando fue confrontado por su pecado, a diferencia de Saúl, cuando fue confrontado con su pecado, le echó la culpa a los demás. El pueblo dijo, fue aquel, él nunca reconoció su pecado. Cuando David fue confrontado con su pecado, cayó de rodillas y dijo: oh Dios, ten misericordia de mí, mi pecado está siempre delante de ti, lávame, Señor, límpiame y seré más blanco que la nieve. David caía de rodillas cuando tenía errores y confesaba y decía: Señor, ayúdame, y Dios le daba gracia. Y la Biblia dice claramente, en toda la Biblia va a encontrar este principio: Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y después de David, estudiamos su vida. 40 años gobernó. Los primeros 20 años como rey fueron de conquista, de fortalecimiento de su reino. A los 20 años comete el pecado que vimos la semana pasada con Betsabé, y después de ahí viene el juicio de Dios. Él pide perdón, pero las consecuencias de su pecado quedaron, y vimos los siguientes 20 años fueron terribles para la vida de David. Al final de su vida, uno de sus hijos, que se llama Adonías, se rebela y antes ahora sí que dijo la mamá de Adonías: ¿sabes qué, Adonías? Antes de que se muera tu papá y ponga alguno de sus hijos, de tus medios hermanos, madrúgalos y vamos a declararte rey. Y declararon rey a Adonías, y viene la noticia, le dicen a David, y David manda a llamar y dice: ¿saben qué? Vamos a declarar a Salomón como rey. Y cuando sale Salomón como rey, todo el mundo entendió que había una rebelión con Adonías. Y la misericordia de Dios y la misericordia de David no le hizo nada a Adonías, lo dejó vivir, porque en aquel entonces una rebelión así era causa de muerte, y lo dejó vivir. Pero después que muere David, su hijo Salomón comienza a gobernar. En el tiempo de Salomón, el pueblo de Israel era la potencia militar en todo Palestina. No había un rey o un reino como el de Salomón. Cuando muere Salomón, viene su hijo Roboam, y Roboam no escucha el consejo. La Biblia dice: en la multitud del consejo hay ¿qué? Sabiduría. Y Roboam no escuchó el consejo, hizo las cosas a su manera. ¿Y qué pasó? Hubo una guerra civil. El reino se dividió. 10 de las 12 tribus se fueron con Jeroboam, y solamente 2 tribus quedaron con Roboam, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Se crearon 2 reinos: el reino del norte, que se conoce en la Biblia como Israel, y el reino del sur, que se conoce en la Biblia como Judá. Entonces estaban los 2 reinos. En el reino del norte, ninguno de los reyes del reino del norte era descendiente de David, ninguno. En el reino del sur, en Judá, todos los reyes eran descendientes directos de David. En el reino del norte, el primer rey, Jeroboam,
para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar a Dios, levantó ídolos, puso toros en 2 ciudades, para que la gente, en lugar de ir a Jerusalén a adorar, fuera a adorar esos ídolos. Y el primer mandamiento de la palabra de Dios, los primeros 2 mandamientos de los 10 mandamientos, ¿se acuerda que dice? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, ¿qué hizo el reino del norte? Se convirtió en un reino idólatra. Ni todos los reyes del norte eran unos perversos. No hubo un solo rey en todo el reino del norte que fuera un rey piadoso. Todos eran perversos. En el reino del sur, todos los descendientes eran de David, pero hubo solamente 5 reyes que la Biblia dice que eran temerosos de Dios. Todos los demás fueron reyes igualmente perversos. Dios le dijo al reino del norte, a través de los profetas, varias veces los profetas estuvieron profetizando a todos esos reyes que se arrepintieran, que dejaran la idolatría, y ellos no les interesó, no lo hicieron, hasta que en el año 721 a.C. Dios envía a la nación de Asiria, y la nación de Asiria destruye completamente el reino del norte. Se acabó el reino del norte. El reino de Israel quedó borrado del mapa. Se llevaron a todos los pobladores y repoblaron el reino del norte con nación de otras naciones, y de ahí vinieron los samaritanos. Por eso no había relación entre los samaritanos y los judíos, porque ya no eran judíos puros, sino había mezcla. Y el reino del sur, de una manera milagrosa, Dios lo salvó. ¿Por qué? Porque cuando llegó el imperio de Asiria a rodear a Jerusalén, había uno de esos reyes piadosos, temerosos de Dios, se llamaba Ezequías. Y cuando escucha Ezequías la amenaza de los asirios, ¿saben lo que hizo Ezequías? Va al templo de Dios, a la casa de Dios, se tira delante de Dios y comienza a clamar a Dios por ayuda. Dios manda al profeta Isaías. Isaías viene y le dice: vele a decir al rey Ezequías, he escuchado tu clamor. Mañana el pueblo de Israel, el pueblo de Asiria va a escuchar una invasión y se van a ir y nunca más van a volver. De una manera milagrosa, Dios lo salva por un rey que se postra, se humilla delante de Dios y clama a Dios. ¡Qué impresionante! Y después vienen otros 3 o 4 reyes más descendientes, pero el más terrible de todos, yo creo que el hijo de Ezequías se llamaba Manasés. Ese yo creo que era el peor, el más perverso de todos los reyes. Y después su descendencia igual. Pero llegó el punto en que había un rey que se llamaba Joacim. Joacim era un rey igualmente perverso. No tenía temor de Dios. En aquel entonces estaba Jeremías profetizando. Y Dios le dice a Jeremías: Jeremías, voy a llevar a esta nación cautiva 70 años a Babilonia. Se lo dice, se van a ir a Babilonia 70 años. Ve y dile al rey que yo voy a juzgar esta nación, pero que si se arrepienten yo estoy dispuesto a perdonarlos. Y entonces Jeremías manda llamar a un escriba que se llamaba Baruc. Y viene Baruc y le empieza a decir: escribe esto, Baruc. Y Baruc comienza a escribir la palabra de Dios que venía a través de Jeremías. Y le dice: velo y llévaselo al rey Joacim, porque yo voy a juzgar a la nación. Pero como a mí no me deja entrar, obviamente, pues el rey dijo que no vuelva a entrar Jeremías a mi presencia. Y como a mí no me deja entrar, tú llévaselo. Entonces ahí va Baruc con el rollo de la palabra de Dios, se lo da a los oficiales del rey Joacim, y ellos lo leen y ven lo que dice y van corriendo y le dicen al rey Joacim: rey Joacim, aquí traemos un rollo que viene del profeta Jeremías. Y lo comenzaron a leer. La Biblia dice que era invierno y que el rey Joacim estaba en su recámara con la chimenea prendida. Cuando escuchó la palabra de Dios, cuando viene la palabra de Dios y le están leyendo lo que Dios dice, ¿sabe lo que hizo Joacim? El perverso Joacim agarró la palabra de Dios
y la aventó al fuego. En otras palabras, a Joacim le importó un maní, o como diríamos en México, un cacahuate, la palabra de Dios. Y déjenme decirle, así hay mucha gente. Esta Biblia la escribieron los hombres al fuego. Esta Biblia no sirve para nada, es anticuada, al fuego. Escucha, esta Biblia es la palabra de Dios para ti, para mí. Contiene un testamento maravilloso, los principios de un Dios amoroso que te ama y que se interesa por ti. Esta es la palabra de Dios. Cuando Joacim desecha la palabra de Dios, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llega y destruye Jerusalén el año 605 a.C. y se lleva cautivos a la gente a Babilonia. Entre ellos iba el profeta Daniel. Y después deja ahí a un rey, al rey Joacim, y después a su hermano, y después a su hijo, y después los dejó como tributarios. Pero ellos se rebelaron y en el año 589 viene una segunda incursión de los babilonios y otra vez vuelven a agarrar al rey, se lo llevan preso, matan a sus hijos y otra vez, y después en el año 586 viene una vez más una rebelión y entonces viene ahora sí Nabucodonosor y ahí es cuando destruye completamente todo, el templo, las murallas, acabó con absolutamente todo. Pero escuchen. La Biblia dice en Isaías 46, yo soy Dios que anuncio el fin desde el principio para que todos sepan que yo soy Dios. Dios le dijo a Isaías 200 años antes, cuando aquella invasión de Asiria, le dijo a Isaías, Isaías, yo voy a levantar a Ciro, mi siervo, y él va a reedificar Jerusalén. Eso se lo dijo en el año 750 a.C. En el año 538, 200 años después, el rey persa, Ciro, hace un edicto y dice, todos los judíos que quieran regresar a Jerusalén y reedificar la ciudad, pueden hacerlo. Y entonces se levanta Zorobabel en el año 536. En el año 538 hace el edicto, 2 años después, en el año 536, recuerda que vamos de arriba hacia abajo, o sea, de 1900, 700. Por eso digo, cuando llega el año 536, se levanta Zorobabel con casi 50,000 personas para ir y reedificar el templo de Jerusalén. ¿Sabe cuántos años, haga la cuenta, habían pasado del año 605 de la caída de cuando Babilonia llegó a conquistar Jerusalén al año 536, cuando Zorobabel se llevó al pueblo a reconstruir Jerusalén? ¿Ya sabe cuántos? ¿Cuántos? 70 años que había dicho el profeta Jeremías, en Jeremías 29:10, yo voy a llevar a esta nación cautiva 70 años, porque Dios es el que tiene el control de la historia. Y entonces Zorobabel llega con la primera incursión que está escrita en el libro de Esdras, en el libro anterior al Nehemías que estamos estudiando, y llegan ahí y comienzan a reconstruir, pero tienen oposición, dejan de reconstruir. Dios manda a los profetas a Zacarías y Ageo a pedirles que vuelvan a reconstruir. Y si usted lee los profetas Zacarías y Ageo, se va a encontrar que ellos habían dejado la construcción del templo de Dios y lo habían dejado abandonado, y ellos mientras seguían sus negocios. Y viene Ageo y dice, es para ustedes tiempo que estén en sus casas todas bonitas, llenas de artesonadas, y la casa del Señor está en ruinas. Y comienza a darles una reprensión para que finalmente terminan el templo. Cuando terminan el templo pasa algo impresionante. Escuche. Cuando Moisés terminó el tabernáculo,
La gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo, de tal manera que los sacerdotes no podían ni hacer sus funciones por la gloria maravillosa de Dios. Cuando Salomón terminó el templo, la gloria de Dios descendió de una manera impresionante y los sacerdotes ni siquiera podían entrar al templo por la gloria de Dios maravillosa que estaba ahí. Cuando Zorobabel reconstruye el templo, no hay gloria de Dios en ese templo. Y dice la Biblia que los ancianos, los que vieron el primer templo, estaban llorando de ver aquel templo, aquello que había sucedido, y que ellos estaban esperando la gloria como la gloria del templo anterior, y no pasó nada. 50 años después se levanta un segundo contingente bajo Esdras. Esdras era un sacerdote, Zorobabel era un gobernador, Esdras es un sacerdote y ahora va a Jerusalén para enseñar la ley. Y cuando llega allá y comienza a enseñar la ley, y de repente se da cuenta, escuche esto, que la gente que estaba habitando, los judíos que estaban habitando Jerusalén, se habían casado con mujeres que no eran judías. Y en el capítulo 10 de Esdras, los ancianos de Jerusalén vienen y dicen, tienen que divorciarlas. Y entonces se divorcian y ahora está una ciudad en ruinas con familias destruidas porque los ancianos de la ciudad dijeron que tenían que divorciarse. En ese momento Dios manda al profeta Malaquías y viene Malaquías y en el capítulo 2 dice, te voy a reprender porque has sido infiel con la mujer de tu juventud, la cual te he dicho. Y dice, ¿pero qué? Y les dijo, ¿no has sido infiel y no la has divorciado? Porque yo aborrezco el divorcio, dijo Dios en ese entonces. Fíjense cómo Dios actúa en medio de las circunstancias que están sucediendo. Zorobabel comenzó a reconstruir la ciudad, vino oposición y dejaron a medio reconstruir. Y es cuando llega la noticia con Nehemías. Y Nehemías dice, seguramente ya, que después de Esdras, seguramente ya está mejor la ciudad, ya está reconstruida, ya va mejor. Y cuando escucha las noticias, las puertas están quemadas, las murallas están caídas, seguramente ya habían comenzado la reconstrucción y volvieron a tirarlas y volvieron a quemarlas para que no se reconstruyera. Y entonces Nehemías escucha esas noticias y entonces se pone a llorar y se pone a orar y se pone a ayunar. Muchas veces nuestra vida está de esa manera. Comenzamos un proyecto, una resolución, y ahora sí voy a bajar de peso. Llega el 1 de enero, ¿verdad? Y voy a bajar de peso, y el 31 de diciembre gané 10 libras. ¿No? Y entonces el siguiente año, ya para qué empiezo. Y nos pasa mucho que nosotros hacemos propósitos y algo sucede, hay oposición, hay una caída y terminamos desanimados, frustrados. Y seguramente el pueblo de Israel sentía lo mismo. Hay veces que tus emociones están en ruinas. Hay veces que tu familia está en ruinas. Hay veces que tus relaciones personales están en ruinas. ¿Y sabes qué? Cuando la situación está difícil, cuando estás enfrentando las ruinas, la primera enseñanza que nos deja este pasaje es, en medio de la desesperación, busca a Dios con todo tu corazón. Cuando estás en medio de la ruina, busca a Dios de todo tu corazón. Pero los seres humanos somos muy curiosos y somos muy extraños. Le voy a contar, y esto yo lo digo porque es mi historia. Cuando yo recién comencé como cristiano, hubo un día que no me sentía bien con Dios. ¿Alguna vez se ha sentido mal con Dios? Así de que hice algo que no debería hacer y ando mal con Dios. Entonces, como yo andaba mal con Dios, llegó mi hermano y me dijo, vamos a la iglesia. Era día de ir a la iglesia. Pero pues como yo andaba mal con Dios, ¿qué cree que le dije? No, pues es que ando mal con Dios. Y mi hermano, con la sabiduría que Dios le ha dado, fue el que me llevó a Cristo, me dijo, oye, déjame preguntarte algo. Cuando tú estás enfermo, me dijo, ¿cuándo es cuando vas al doctor? ¿Cuando estás bien o cuando estás enfermo? Le dije, pues cuando estoy enfermo.
Me dije, pues cuando estás mal, cuando te sientes mal, es cuando más necesitas a Dios. Y muchas veces cuando nosotros más nos alejamos a Dios, porque creemos que Dios está esperando que yo me porte tan bien, que me pongan una estrellita, ¿verdad? Como en el kindergarten, que te ponen una estrellita y vaya con Dios y le diga, mira qué bien me porté, Dios. No, jamás vamos a nosotros poder llegar a lo que Dios nos pide. Siempre es únicamente por la misericordia de Dios y es únicamente por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Solamente por eso podemos acercarnos a Dios. Y Dios es un Dios amoroso que quiere traerte a sus brazos y que quiere transformar tu vida y formar el carácter de su Hijo Jesucristo en ti. Entonces, ¿qué pasa? En medio de tu desesperación, busca a Dios. ¿Cómo lo buscas? Búscalo en oración. Porque lo que hizo Nehemías fue orar a Dios y comenzó a decirle, Señor, yo recuerdo las promesas que primero confesó. Oró y confesó y dijo, Señor, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Escucha, tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios y tenemos que orar a Dios y tenemos que decirle, Señor, yo he pecado contra ti, te pido que me perdones. ¿Cuándo fue la última vez que te lamentaste y lloraste por tu pecado? Eso fue lo que hizo Nehemías. Y después le dijo, acuérdate de la palabra que dijiste, que si nosotros nos alejábamos, podíamos volver, y si orábamos, tú nos ibas a perdonar. El viernes estaba buscando unos papeles que necesitaba. Estaba ahí en mi oficina y dije, ¿dónde están esos papeles? Y ya sabe, tengo un desorden ordenado. Le digo a mi esposa, no me desacomodes mi desorden, porque en ese desorden sé dónde están las cosas. Es un desorden ordenado. Y en mi desorden ordenado yo recuerdo que había dejado esos papeles ahí, lo andaba buscando y de repente que me encuentro un sobre que decía $500. Ajá, y tengo un certificado de $500, ¿qué cree? De libros de la Christian Bookstore Distributors. No lo he usado. Me lo gané en noviembre. Fui a una conferencia en Truett McConnell University y ahí estaba esta compañía y dijo, ponga ahí su nombre y lo vamos a una rifa. Y puse mi nombre y entré a la rifa y que me saco $500. La Biblia tiene, algunos dicen que tiene 3,000 promesas para nosotros, que para nosotros son como ese sobre con $500. Está esperando que lo redima. Y las promesas de Dios son para ti y son para mí. Y cuando nosotros vamos delante de Dios y decimos, Señor, aquí tu palabra dice esto, Señor, actúa en mi vida, transfórmame, renuévame, dame fortaleza, dame sabiduría, Señor, ayúdame. Dios tiene promesas que quiere darte, pero nosotros no lo hacemos así. Pero ¿sabe qué? Dios es fiel y lo que hizo Nehemías fue, Señor, oró y después Dios contesta la oración. ¿Sabe que Dios contesta la oración? Dios es fiel y contesta la oración. Y entonces 3 meses después, en el capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisan, ¿se acuerdan? El mes de Kislev, o Kislev, algunos le dicen Kislev. Es el mes de noviembre-diciembre, así es más o menos el calendario hebreo, noviembre-diciembre, y después en el mes de Nisan, que es marzo y abril, o sea 3 meses después, Dios contesta la oración, y mientras él está atendiendo al rey, era copero del rey, está sirviendo al rey, el rey lo ve y le dice, oye Nehemías, ¿por qué estás tan demacrado tu rostro? ¿Por qué estás triste? Y Nehemías dice, ay Señor, dice, Señor, ¿cómo no voy a estar demacrado en mi rostro si la casa de mis padres, del sepulcro de mis padres, está en ruinas? Y mire cómo Dios contesta la oración. El rey de Persia le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Nehemías? Pídeme. Nehemías, ¿qué quieres? Pídeme. Y entonces dice la Biblia que Nehemías clamó a Dios y en ese momento y le dijo, Señor, yo necesito que me des cartas para ir, que me dejes ir a Jerusalén. Y que me des cartas, que me dejes ir a Jerusalén a reconstruir la ciudad de mis padres. ¿Cuándo regresas? Dice, y habiéndole yo dicho el tiempo de mi regreso, le dije, y además, Señor, mándame con cartas para que me dejen pasar y además para que me den toda la provisión de madera que se necesita para reconstruir. Hecho, toma. Y ahí Dios suplió
todo lo que Nehemías necesitaba. Nehemías tomó un contingente más y ahí emprendió el viaje de 600 millas para llegar a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, entonces la segunda enseñanza que podemos aprender es que en medio de tus circunstancias, cuando llega a Jerusalén, lo que hace, no le dice a nadie lo que va a hacer. Simplemente llega a Jerusalén, 3 días estuvo ahí, después se levantó en su mula o en su caballo y comenzó a caminar y comenzó a ver toda la ciudad y comenzó a ir por toda la ciudad y pasó por esta puerta y pasó por la puerta del pescado y pasó por la puerta, y es más, llama unas puertas, dice, pasé por la puerta del valle. Y después llegué a la puerta del muladar. ¿Sabe qué es la puerta del muladar? La palabra muladar quiere decir estiércol. Llegó a la puerta del muladar y siguió. Y cuando terminó, llamó al pueblo y les dijo: he venido aquí porque le pedí al rey de Persia que me diera todo el material que se necesita para reconstruir. ¿Y qué creen que hizo el rey de Persia? Me lo dio todo. ¿Y qué creen que pasó? Yo le dije esto. ¿Y qué creen que pasó? Le contó su testimonio. Ahí le dijo: esto es lo que hice, esto fue lo que pasó, y aquí estoy para reconstruir. Todo el pueblo se animó y dijeron: vamos a tomar acción y vamos a reconstruir. ¿Sabe qué hizo Nehemías qué estaba haciendo Nehemías en esos, cuando agarró su mula y comenzó a caminar? ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo una evaluación. En segundo lugar, en medio de tus circunstancias, haz una evaluación profunda de lo que realmente necesitas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu servicio a la iglesia? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios ve, no lo que tú ves? Por eso hay que pedirle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú ves? Haz una evaluación. Y después, anima a los que están a tu alrededor. Ahí está, Nehemías había orado para que Dios le diera todo lo que necesitaba, y cuando él llega y le cuenta a la gente misma se anima. Entonces tenemos a nuestro alrededor personas que nos van a animar, pero también tenemos a nuestro alrededor personas que te van a desanimar. Yo les he contado el día de mi bautismo, invité a mis amigos, fueron mis amigos y después me dijeron: oye, después del bautismo te invitamos a cenar. Fuimos a cenar y lo primero que hicieron fue ponerme una cerveza ahí frente a mí. Así te quiere desanimar. El Señor Jesucristo se bautizó, ¿y qué pasó? Inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué pasó? Fue tentado por el diablo. En el momento en que tú quieras hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas, vas a enfrentar oposición. Y sabemos quién es el opositor. Pero después, en el capítulo 3, dice que entonces comenzaron a levantarse todas las familias y comenzaron a decir: yo voy a reconstruir esta parte aquí, y yo voy a reconstruir esta puerta, y la siguiente familia dijo: nosotros vamos a reconstruir esto, y todos comenzaron a reconstruir los muros de Jerusalén, y todos estaban animados. Y cuando en el capítulo 2, cuando llegan los opositores, se me olvidó decir eso, al final del capítulo 2, llegaron los opositores y le dijeron: ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Se van a rebelar contra el rey? Y dice Nehemías: en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho con nosotros. Nehemías estaba confiado de que Dios lo había llevado y que Dios los iba a prosperar y que iban a poder edificar. Mis hermanos, nosotros veamos hacia lo que Dios quiere hacer con Nuevo Horizonte. Veamos que Dios quiere impactar nuestra comunidad hasta el mundo entero. ¿Qué necesita? Que nosotros tengamos la visión y que cada uno de nosotros digamos: Dios nos va a prosperar, y que cada uno de nosotros digamos: entonces se levantó fulano y comenzó a construir esto, y se levantó y comenzó a construir, y todos estemos participando en la misión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y finalmente, para lograr la misión, número 3, toma acciones específicas. ¿Qué se necesita? Bueno, ¿se acuerdan de la puerta del muladar? A veces hay que evaluar, no solamente hay que evaluar cuando estoy en lo alto, a veces tengo que evaluar cuando estoy en el valle, pero a veces también tengo que evaluar mi vida cuando estoy hasta allá abajo en el muladar. Digo, hay veces que uno se siente en el muladar, ¿sí o no? Bueno, la Biblia dice que, creo que en el versículo 14,
13. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Saona, hasta la puerta del muladar. Y reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab. Hasta la puerta del muladar hubo quien fuera y la reconstruyera. Hermanos, no hay ningún ministerio o ninguna obra que alguien no la pueda hacer. Y Dios nos está llamando. Así es que en esta tarde podemos aplicar esto en dos maneras. Primera, tu propia vida. ¿Cómo está tu propia vida? Tal vez está en ruinas. Tal vez estás pasando por momentos de dificultad emocional, relacional, tus relaciones con tu esposa, con tus hijos. Yo no sé, Dios sí lo sabe. Tal vez enfermedad. Dios lo sabe. Bueno, en primer lugar, busca a Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. Recuerda, Él tiene promesas para ti. En segundo lugar, en medio de tus circunstancias, haz una evaluación profunda. Señor, ¿qué necesito? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? Haz una evaluación. Llega a la puerta del valle o llega a la puerta del muladar, no importa. Dios sabe por dónde estás. Y en tercer lugar, toma acciones específicas. Y recuerda lo que dice aquí, capítulo 2, verso 20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos.